ser el primero y ahora es el segundo. Nuestro entrevistado es Gonzalo Arias. Él es licenciado en Sociología, recibido en la UBA. Ha realizado estudios de posgrado en Flaxo y en la Universidad Complutense de Madrid, referidos a la comunicación, la opinión pública y la gestión pública. Colabora con diversos grupos y señales de televisión como National Geographic, Discovery, La Nación, entre otros. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la comunicación como herramienta política en la carrera de ciencia política y en el CBC de Sociología. También se desempeña como docente titular de la materia Desarrollo Estratégico de Señales de Televisión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Además, realiza tareas de consultoría en las áreas de comunicación, publicidad y política. Bienvenido, Gonzalo, al programa. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, un día especial para la Argentina hoy. Sí, así que no te voy a preguntar nada de lo que tengo escrito. Empezá vos con tu opinión respecto de lo que pasó. Bueno, lo primero que hay que hacer es solidarizarse con la vicepresidenta por el incidente ocurrido y que me parece que tiene que ver también con la crisis que venimos viviendo de agresividad de parte del sistema político hacia adentro que repercute hacia afuera. Es algo que no habíamos visto hace mucho tiempo en la historia de la Argentina y habíamos visto en otros países, ¿no? Es una preocupación de mi parte, te diría, más allá de la solidaridad que tuvieron todo el sistema político con la vicepresidenta. Pero Y me parece que tiene que ver también con una autocrítica hacia adentro de los periodistas, de los dirigentes políticos, que agitan de algún modo lo que se conoce comúnmente como la grieta, porque entienden que funciona como una estrategia política, ya hablando más de comunicación y política y demás, y lo que no se dan cuenta es que también repercute en distintos ámbitos de la vida social de los argentinos, que va desde una cena familiar que termina en una enorme discusión producto de la grieta, porque hay una baja tolerancia hacia las opiniones distintas de los otros, sumado a que las estrategias inclusive comerciales, como el algoritmo de las redes sociales, que hace que nos juntemos mucho más seguidos con los que piensan como nosotros. Me parece que merece un análisis superado el incidente y desde el Estado construyendo la necesidad de cuidar a todos por igual, este, un análisis de lo que generan los medios de comunicación y los dirigentes políticos cuando elevan el nivel de agresividad al punto de una estrategia política que les rinda en el marco de lo que son el futuro año electoral. sí, eso, o sea, claramente el episodio de ayer fue un episodio violento, pero yo no sé si estuviste escuchando el programa al principio, supongo que no, si no, no hubiéramos hecho este enroque de entrevistas, pero básicamente yo tengo esa asociación con lo que iba a ser mi editorial original de la violencia o el nivel de agresión que hubo en las últimas semanas por parte del oficialismo. eh, en parte denostando, pero también como ellos elevando el nivel de violencia. ¿Vos creés que la gente, o sea, saliéndonos de esta cuestión política, ¿no? Sea el episodio de ayer o lo que yo mencioné de los políticos, ¿la gente está más crispada, la sociedad está más crispada últimamente? ¿O qué análisis haces vos de esto? Yo lo que creo es que la gente está muy frustrada porque las expectativas que tienen vinculado con su calidad de vida, producto de una economía que no acompaña con la inflación y provoca una pérdida de poder adquisitivo, lo que genera es un nivel de insatisfacción y una frustración de todos por igual, digamos. Entonces, me da la sensación que la crispación que uno no debería endilgársela exclusivamente a la discusión que tienen de ambos lados de la grieta de la política, sino que tiene que ver también ya con una desilusión permanente del ciudadano de a pie, de políticos que no resuelven
Sí. los problemas que tienen. Me parece que pasa por ahí, la frustración, la crispación, la falta de confianza, la frustración y las expectativas personales que nunca se ven saldadas porque mi sueldo se ve perjudicado permanentemente por una inflación que no deja de crecer, hace también que el nivel de irritabilidad que tiene la gente sea muy alto. Sí, Parece que no hay solo una cosa, tiene que ver con un conjunto de cosas que estamos viviendo. claro. Em, ¿Crees que ya empezó la campaña política para los partidos eh, o todavía tenemos un tramito de descanso hasta que se larguen? Yo creo que empezó hace mucho, porque al haber un gobierno que tiene un índice de imagen negativa tan alto, Mm, lo que provoca en la expectativa de los dirigentes políticos, genuina, no estoy hablando peyorativamente, sí. es un análisis de parte de sus consultores, asesores y de ellos mismos, de que en este contexto cualquier alternativa más o menos seria, sobria, y que construye un relato de que puede cumplir lo que diga, los argentinos lo van a ver con buenos ojos. Mm, Entonces lo que genera en ambos lados del oficialismo y de la oposición, digamos, para hacerlo binario, eh, es la posibilidad de que cualquiera pueda hacer, ¿no? Digamos, cualquiera que esté de primero y detrás logre ordenar una alternativa a este gobierno, bueno, naturalmente tiene una enorme chance de coronarse como presidente, gobernador o intendente, porque este gobierno no ha podido cumplir con las metas que había planteado, vinculadas con inflación, pérdida de puestos de trabajo, bueno, no hace falta que enumere lo obvio de lo mm, que no ha alcanzado. Y claro. del otro lado, me parece que del lado del oficialismo también se construye sobre la base de un 20, 25%, 22, 18, no importa, lo que tenga el kirchnerismo duro como base electoral en distintos distritos del país, lo ven aquellos como una gran plataforma para que empezar a construir garantizando 20 puntos de votos en las próximas elecciones. Entonces algunos ya empiezan a pensar que distanciándose del presidente o distanciándose de la cámpora o del cristianismo más duro, pensando en algún gobernador que pueda reconstruir una parte del peronismo detrás de ellos, también se ven como una opción después del último experimento que hizo Cristina poniéndolo a Alberto como presidente, ¿no? Entonces algunos ven renovadas sus expectativas desde ahí. Después la realidad política de la Argentina es dinámica y todavía falta mucho y muy poco, digamos. Claro. Sí, yo tengo una intriga respecto de la comunicación como herramienta política. O sea, es una materia que das, que tiene ese nombre. Es una materia de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, en las que en general se inscriben o estudiantes de sociología o estudiantes de ciencias políticas. Indistintamente. Sí, sí, a veces hay de trabajo social o a veces hay Cómo de otra nació? O sea, carrera. ¿quién la propuso? La propuse yo hace más o menos, creo que 15 años atrás, ¿Ah? y la aprobó el Consejo Académico y después la elevaron al Consejo Superior y surgió como una nueva materia de la facultad a la que podían acceder desde distintas carreras. En ese momento tenía un grado de originalidad importante porque lo que planteaba la materia era trabajar sobre casos prácticos y estrategias concretas mirando hacia atrás y hacia adelante lo que habían sido algunas campañas, analizándolas y trabajando sobre casos prácticos de cómo plantear una estrategia de campaña, teniendo en cuenta los distintos actores que intervienen en una campaña. La comunicación finalmente es planteada como una herramienta política porque tiene una intencionalidad, el mensaje, y hay otros que operan sobre ese mensaje. Entonces,
Mm, Te diría que como base del título y que trata de explicar un poco el nacimiento de la materia es que cuando vos decís algo, no solamente estás diciendo algo, sino que te expones a que otros te intervengan ese mensaje para bien o para mal del mensaje. Entonces, claro, atender esa cuestión previamente es, ¿qué quiero decir? Que si vos el año que viene sos candidata a algo sí, y vos pensás una frase feliz, tendrías que pensar qué te va a contestar tu contrincante fundamentalmente y cómo va a hacerlo de la peor manera. De esa manera vos cuidás mucho mejor el mensaje que querés transmitir y es menos operable por la comunicación que hagan los otros, digamos, ¿no? Si la estrategia de los otros es contestar todo lo que vos digas, suponiendo, hipotéticamente, deberías sí, pensar metódicamente cada una de las palabras que vas a decir para que no sea malinterpretada y a partir de ahí la repercusión que tenga esa respuesta a tu mensaje amplifica cada vez más distorsionado lo que vos quisiste decir y un día vos te encontrás con tu equipo diciendo cómo no se dieron cuenta que con esto que dije y se iba a armar esta pelota tan grande que ahora es un factor que vemos en las encuestas como que atentan contra nuestro posicionamiento electoral, digamos. claro, muy interesante. Bueno, vos escribiste dos libros. Si yo te digo que tengo poco tiempo, solo puedo leer uno, ¿cuál de los dos me recomendarías? ¿Y por qué? Yo te recomiendo gustar, ganar y gobernar, que es Sí, una metáfora de fútbol, que a los que nos gusta el fútbol es gustar, ganar y golear, exacto. que tiene que ver en realidad, hay una frase muy interesante que le escuché a Rodríguez Larreta no hace mucho, y es que el próximo presidente ya no va a tener más 100 días de gracia, ni el Eso es. próximo gobernador, ni el próximo político a cargo de nada, sino que va a tener 100 horas para tomar medidas, porque ante la situación que está viviendo la sociedad respecto de esta insatisfacción y frustración que hablábamos, Ah, lo que vos vas a tener son 100 horas para tomar medidas que puedan resultar antipáticas, pero que corrijan de algún modo u otro el rumbo zigzagueante que va teniendo la economía argentina y las demás cuestiones vinculadas con la generación de empleo genuino, que es la mayor de las preocupaciones junto con la inseguridad de los argentinos. muy bien. Estaba pensando en dónde entraba la parte de cómo triunfar en el arte de convencer. Porque dijiste las tres primeras palabras del título y digo, ¿y dónde está lo de convencer? En esas 100 horas tengo que convencerlos de que es lo único duro y después aflojamos. Bueno, el arte de convencer en realidad surge de una frase que escribimos siempre en la solapa del libro cuando lo regalamos, que tiene que ver con nada tan estúpido como querer vencer, sino que el verdadero triunfo está en convencer, digamos, Claro. ¿no? No plantear las disputas como un enfrentamiento donde lo que vos buscás es obtener un triunfo a través de una batalla y que el otro se vea derrotado, ¿no? Sino que es mucho más genuino y a mediano y a largo plazo poder convencer a los demás. Muy bien, tengo poco tiempo, así que voy a elegir una de las frases, perdón, de las preguntas que me quedan, que es justamente que definas en una frase a, bueno, una serie de personas. No te voy a decir cuántas, porque la otra vez me extendí, así que a ver cómo sigo hoy. Eh, ¿Te animás a definirme en una frase a Cristina Fernández de Kirchner? En una frase, Bueno, puede ser en una palabra, pero creo que es peor. Elegimos la extensión. la frase, su mayor preocupación es eh, la historia, cómo va a ser visto a través de los años. Bueno, Esa es su mayor preocupación. qué bien. Tendríamos que tener un café, porque eh, para explicarte yo después mi versión. Milei, ¿qué pensás de Milei en una frase? Un emergente de la desilusión de los jóvenes y otros segmentos sobre la política, parecido en su momento
a la elección que gana de Narváez a Néstor Kirchner, parecido en su momento a la elección que gana Esteban Bullrich a Cristina Kirchner. Ninguno pudo capitalizar en el futuro esos dos tremendos triunfos electorales. Lilita Carrió. Una tirabombas, una tirabombas con pocas propuestas de políticas públicas, sino más denunciativa de lo que se le ocurra en cada momento coyuntural de la Argentina. Y para terminar, Patricia Bullrich. Un emergente de la necesidad de sensación de mayor seguridad en un país con el 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza, con una construcción de un discurso duro y sólido respecto de un tema central para la preocupación de los argentinos como la seguridad. Interesante. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya tengo que pasar a la tercera entrevista, pero como te digo, si podemos tomar un café, me gustaría seguir un poquito más con nuestra charla fuera del aire. Por supuesto, cuando quieras decirle a la producción que gentilmente me contactó, que te pase mi teléfono o el tuyo y nos tomamos un café fuera del aire. Fantástico, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, Gonzalo, gracias. Bueno, estamos entonces.